Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Margarita Brito y soy estudiante de la Universidad del Salvador, Educación en línea y a distancia. En esta ocasión me encuentro realizando un trabajo para la materia de robótica en la informática educativa y abordaremos el tema de amplificadores operacionales o PAN. Así que si te interesa el tema, te invito a que continúes viendo el video. Comenzando con el tema de amplificadores operacionales, los cuales también podemos llamar OPAN o AMPOP. Para comenzar de lleno con este tema, debemos saber que lo importante no es la estructura del amplificador ni las corrientes de tensión que existen dentro, sino lo que realmente es importante es que está diseñado de tal forma que efectúa algunas operaciones matemáticas cuando se conecta a algunos componentes externos, tales como lo son las resistencias y los capacitores. Antes que nada, aprendamos un poco sobre el término amplificador operacional. Según un análisis realizado por Pablo del Valle, el término amplificador operacional fue introducido en el año de 1947 por John Ragazzini y sus colegas en su trabajo sobre computadoras analógicas, realizado por el Consejo de Investigación de la Defensa de las Naciones de los Estados Unidos, esto durante la Segunda Guerra Mundial. Los primeros amplificadores operacionales utilizaron tubos al vacío en vez de transistores. Por otro lado, la forma de los amplificadores operacionales puede llegar a variar, pero su forma más típica es un encapsulado en línea de doble de 8 terminales y su tamaño puede ser menor que el de una moneda de a centavo de dólar. Esto para tener una idea de qué tan grande es este dispositivo. Además, estos dispositivos son creados con la finalidad de transferir o bien modificar respuestas del mismo. Por otro lado, están constituidos por un circuito interno, el cual tiene 3 conexiones, entre las que tenemos 2 entradas y una salida. A causa de lo antes mencionado, es posible que necesitemos reforzar nuestro conocimiento sobre amplificadores operacionales. Por ello, vamos a explorar para qué utilizamos los amplificadores, cuál es la finalidad de utilizar retroalimentación en amplificadores operacionales y en particular afirmaremos cuáles son los 5 amplificadores operacionales más utilizados. Por consiguiente, descubriremos cuáles son las configuraciones que tienen los amplificadores operacionales. Primero que nada, los amplificadores operacionales se utilizan para amplificar el voltaje, el cual se apoya por una entrada de tipo diferencial que al mismo tiempo tiene una salida amplificada y con referencia a tierra. En otras palabras, tienen la tarea de transferir o modificar respuestas del mismo, en este caso, voltaje. Con respecto al por qué se usa la retroalimentación en amplificadores operacionales, la respuesta es simple. Se utiliza con el fin de construir un amplificador de retroalimentación negativa. Nos referimos a que la salida será doblemente negativa. Por otro lado, podemos mencionar que hay 5 amplificadores operacionales que son más utilizados. Estos son seguidor de tensión, el cual es uno de los circuitos más básicos que no requiere ningún componente externo, ya que su salida es igual a la entrada de tensión. El otro es amplificador operacional inverso.
Su salida es alimentada cuando regresa a la entrada negativa o la inversa mediante un resistor. El número 3 es el amplificador operacional no inverso. Suspensión. Se aplica inmediatamente al pin no inverso. El número 4 tenemos al amplificador sumador no inverso. Este puede agregar tensiones, pero es necesario agregar 2 resistores en un pin positivo al circuito del amplificador. Y por último tenemos el amplificador sumador inverso. A este, si queremos agregar 2 resistores en paralelo al pin de entrada inverso, debemos sumar todas las tensiones. Ahora bien, la configuración de los amplificadores operacionales puede ser de modo no inverso. En este caso, se amplifica la entrada directamente en la entrada de voltaje positivo, mientras que la entrada negativa conecta a una retroalimentación de salida, donde el voltaje es dividido por una resistencia. También tenemos la configuración del amplificador operacional en modo inverso. La entrada que vamos a amplificar se debe hacer por la entrada negativa, mientras que la entrada positiva se pone a tierra o GND. Finalmente, a mi entender, son un elemento importante los amplificadores operacionales, ya que estos pueden servir como edificadores de instrumentación, convertidor de corriente a voltaje, pueden servir como detectores de voltaje. Con ellos también es posible realizar temporizadores y acondicionar señales para ADCs, entre otras utilidades que podemos tener con este pequeño aparato electrónico. Por lo cual, con este ensayo, logramos comprender a profundidad que está compuesto, pues sabemos que tiene un circuito interno de 3 conexiones, entre las que tenemos 2 entradas y una salida. En suma, esto logramos abarcar cuáles eran sus configuraciones y sobre todo saber cuáles son los amplificadores operacionales que más se utilizan en la actualidad. Por último, exhorto a aprender más sobre amplificadores operacionales, pues es posible que en un futuro existan mejores opciones en el mercado y el aprendizaje sobre los amplificadores operacionales anteriores nos brindará una mejor base para hacer buen uso de los que salgan posteriormente a estos. En conclusión sobre el tema, los amplificadores operacionales o PAM son, como su nombre lo indica, amplificadores de alto grado de ganancia, los cuales son alimentados por medio de fuentes positivas y negativas, siendo estos los más conocidos en la rama de la electrónica, recordando que el nivel de ganancia es el factor por el que se multiplican las diferencias de la entrada. De esto, lo más importante a resaltar es que dicho dispositivo tiene 2 entradas y una salida, de las cuales una entrada es inversora y la otra entrada es no inversora. En cuanto a la salida, está dada por la diferencia de las 2 entradas, mismas que se multiplican por un determinado factor. Hemos llegado al final de esta explicación. Espero les haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video.